A ver si ahora podemos retomar la conversación con Manuela. Ojalá que ella se pueda unir también. No, la verdad, es medio complicado, no sé si era su señal o la mía, pero creo que ya podríamos ir englobando algunas ideas, no solamente de la importancia de tener este tipo de enfoques en los planes de gobierno, tener la coherencia de los candidatos para poder complementar o para poderle dar piso a lo que estén en estos planes de gobierno, por supuesto con el tema género. Y es algo tan sencillo porque además de ser la mitad del país, la mitad de la población como mujeres, solo nosotras entendemos lo que es también salir de la casa y tener miedo de que nos pase algo. Especialmente, yo creo que para los que tienen hijas, para los que tienen hermanas, no debería tener que apelar a este tipo de cosas, pero lamentablemente lo hago para generar, para que se comprenda que no es la misma situación. No es lo mismo caminar sola en la calle para un hombre que para una mujer. Es así de fácil y de repente por ahí podríamos generar un poco de conciencia. Qué bien, se ve súper bien. Ahora sí, Manuela, ¿cómo estás? Sí. Ya, sí. A veces pasa, juega una mala pasada. Que dicho sea de paso, también tenemos la propuesta del internet nosotros, ¿a que debo Mira, de la hacer. verdad es que hoy en día con el trabajo virtual, la educación virtual y la señal que tenemos, porque Sí. además es un problema también de inmobiliaria, ¿no? 30 personas viviendo en un edificio compartiendo el internet, cada uno tiene pues su router, su señal, pero Sí. es complicado y además porque a esta hora empiezan todos los enlaces en vivo, pero aquí estamos, la verdad que la conversación estaba interesante, sí, mil disculpas a todos, fue mi internet, ya No te estoy aquí. preocupes, todo bien, pero sí tiene sentido. Yo también vivo en un edificio y me ha pasado mucho. Y de hecho, el tema del Internet también me parece importantísimo como propuesta y como acceso a la información. Ahora, yo quería igual hablarte de algunas otras cosas para salir un poco del tema tan, no solamente acoso y violencia, sino también el tema A ver. de el sistema de cuidados, ¿ya? Esto es algo que planteamos en Juntos por el Perú. Yo no lo he visto, a ver, no te voy a mentir, tampoco he revisado todos los planes de gobierno, pero sí he escuchado muy atentamente a los candidatos. Son 18 candidaturas, entonces también es complejo. Pero esto del sistema de cuidados me parece muy válido como enfoque. ¿Por qué? A ver, la mujer no solamente tiene el problema de la inseguridad, de que la violenten en la calle, de que le pueda pasar algo, qué sé yo, que si la agreden, además a la mujer la desfiguran, no solamente la golpean, que si le roban, a la mujer también la pueden violar, ¿no es cierto? Ya. Además de eso, la mujer puede ser madre y además madre joven, que eso hay muchísimo, la tasa de madres adolescentes es gravísimo, entonces es una madre que tiene que cuidar al hijo y estudiar o solo cuidar al hijo. Además es jefa del hogar, entonces ella se encarga de la cocina, se encarga de la limpieza, se encarga de muchas tareas del hogar, mal llamadas tareas, que en realidad es trabajo doméstico, que es trabajo dentro del hogar y no se valoriza como trabajo, porque si se viera como trabajo habría una pensión para esta mujer, pero no hay, no se ve como trabajo, es algo que ella tiene que hacer porque le tocó ser mujer, caballero. Entonces hace la del hijo, la de cuidar al hijo, hace la de la limpieza, hace la de cuidarse en la calle sola, pero además, si hay una persona con discapacidad, si hay un adulto mayor, un abuelito, una abuelita, la que cuida es ella. Entonces, todo el trabajo extra, además de si estamos hablando de una mujer emprendedora que sale a vender o que trabaja en una empresa o lo que fuere, es una cosa que se llama, y esto lo mide y lo regula la encuesta nacional del tiempo, es mucho tiempo invertido en distintas formas de trabajo, muchas de las cuales no son remuneradas ni consideradas trabajo. Entonces, esto del Sistema Nacional de Cuidados, que haya guarderías para que la mujer pueda ir a trabajar y dejar al bebé con alguien seguro, que haya, ¿no es cierto?, un apoyo, una pensión para aquellas madres que además del trabajo en la casa, por ejemplo, sostienen ollas comunes, sostienen comedores populares, trabajan en el vaso de leche. Y digo trabajan, pero no reciben sueldo por estar en el vaso de leche. Ni siquiera reciben una olla, ¿sabes? Le dan la avena, le dan la leche y no tienen dónde cocinarla. Se la ingenian y se la consiguen. Entonces, todas estas cosas tienen que ser consideradas desde un mínimo de empatía para poder darle, que el Estado les dé a estas mujeres un sostén mínimo. Creo que eso es una de las propuestas que nosotros también tenemos, ¿no? ¿Qué Sí, otros me no? pareció interesante, te cuento un poco así, me pareció algo interesante ver que un partido que propone algo similar es Victoria Nacional, encabezada por George Forsyth, y sin embargo, en mi percepción personal, ¿no? Cuando se refirió a las ollas comunes o a las mujeres, fue un poco como paternalista el discurso, ¿no? Las organizaciones barriales son muy importantes, son grupos de mujeres muy organizadas. Sí. Y creo que es positivo el enfoque que hacen desde, por ejemplo, Juntos por el Perú, el de darle relevancia, importancia y espacio a esos saberes comunitarios y a las organizaciones que parten de mujeres que son líderes en su comunidad, porque las hay.
Sí, tal cual. Mira, y yo sobre eso, por ejemplo, ahora que me mencionas Victoria Nacional, ojalá y si entran congresistas del partido del señor Forsyth y entramos nosotros también como Juntos por el Perú, podamos ponernos de acuerdo por, ojo, como tú dices, no con un enfoque paternalista, sino todo lo contrario, con un enfoque en donde se promueva estas organizaciones. Mucha gente dice, no, la izquierda o Juntos por el Perú quiere darle todo gratis a las personas. Al contrario, nosotros visitamos ollas comunes y estas ollas comunes las, de alguna manera, financian, las gestionan y las mantienen las propias mujeres que además Mujeres. tienen a sus familias que mantener. Entonces, Sí, lo que claro. nosotros queremos no es darle algo a la señora gratis, es darle algo para que sostenga esa manera o esa organización autogestionaria y la reproduzca, es decir, que ellos sigan trabajando para su comunidad, pero con, por ejemplo, gas, para que no cocinen con leña y no Claro. contaminen, La, para que res- tengan, por ejemplo, ollas, ¿no? la resistencia de las ollas comunes es algo que se ha visto con muchísima fuerza durante esta pandemia. Ha sido la única forma de sobrevivir de Tal cual. muchísimas personas. Quizás ustedes tengan una cifra más cercana o aterrizada, pero qué tan normal era transitar y ver teléfonos de ollas comunes solicitando ayuda para víveres. O sea, estas mujeres se las han arreglado a como de lugar, haciendo mil malabares, ¿no? Para poder obtener víveres y seguir alimentando a las personas, a sus vecinos, y ellas son quienes las han organizado. Y como tú dices, ese trabajo que es muy aparte del que toman como por sostener a su familia, y si es que tienen un trabajo independiente, porque la mayoría lo perdió con la pandemia, es trabajo no remunerado, pero es trabajo. Hay quienes no les cuesta un poco decirlo como es y dicen como, ay, no, pero eso ha sido así siempre, sí, pero que haya sido así siempre no quiere decir que esté bien. Lo que ha sucedido toda la vida o algo que hemos visto históricamente, no porque es un patrón repetitivo quiere decir que sea algo que esté bien. Entonces, sí considero que desde el Estado se debería articular una estrategia para que estas organizaciones barriales, organizaciones de ollas comunes también puedan recibir sustento y puedan organizarse de manera independiente. Uh -huh. No sé Yo exactamente, me gustaría incluso preguntarte cómo es que ustedes lo han planteado. Sí, nosotros tenemos en realidad ahí pensado un tema de presupuesto, pero eso lo decide el Ejecutivo. Entonces yo Uh -huh. normalmente no lo digo mucho porque yo estoy postulando al Claro. Congreso y sabemos diferenciar un poco ahí los roles, pero las ollas comunes, y me ha tocado ver ollas comunes, yo he visitado ollas comunes desde hace un par de años y algunas se convirtieron incluso en pandemia en comedores. Y a mí me parece ese proceso es increíble, ¿no? Se hicieron además campañas para que reciban donativos, como tú bien has dicho, incluso como comunicadora, como conductora en Latina, poníamos casos, ¿no es cierto?, en donde íbamos a alguno de los lugares en donde funcionaba una olla común, la gente donó y se convertían y se afiliaban y se registraban en las municipalidades y pasaban a ser comedores y etcétera. El problema de la infraestructura es muy grande también, porque para ser comedor necesitas un local donde funcionar y muchas de las ollas comunes, escúchame, funcionan, son como 4 triples y un montón Sí, de en la casa tela, de una vecina, tela para que no, el aire no se lleve todo y la tela la tensan muy bien para que haga de así pared. O es. sea, es una cosa, la verdad, que a mí me mueve mucho en distritos que además han surgido así. Cuando hoy día yo estuve en Villa El Salvador y son personas que han salido de la nada y que ellas mismas se han construido sus casas, han construido su comunidad. Entonces, yo valoro mucho ese tipo de esfuerzo y sí es un tema de presupuesto específico para las ollas comunes, pero, y acá regreso e incido con el tema de pensión mujer, nosotros lo que queremos es ampliar el programa del programa social Pensión 65, que, ojo, es diferente de nuestra propuesta de reformular el sistema de pensiones. Uh -huh. Pensión 65 surge con Ollanta, es un programa social que la verdad ha sido totalmente olvidado. Hay un sistema nacional de focalización que es el encargado de ver cuáles son las personas en pobreza que necesitan el programa social, ya sea Juntos o Pensión o Cunamás o lo que fuere. Y ese sistema nacional de focalización funciona muy mal. Entonces necesitamos especialistas, necesitamos reformular el SINAFO, el Sistema Nacional de Focalización, y en Pensión 65 hacer un presupuesto específico para las mujeres y planteamos Pensión Mujer dentro de Pensión 65, igual es un nombre como para que se identifique la propuesta, que busca remunerar a las mujeres por cada hijo como 3 años de trabajo, el equivalente, ¿no? Uh -huh. Para que ellas puedan tener una pensión. Y yo te lo digo como ejemplo porque yo vengo de una madre, mi padre ha trabajado toda su vida y mi madre ha sido ama de casa, somos 4 hermanos y la verdad es que trabajo nunca le ha faltado. Entonces, a mí me cuesta pensar que mi madre no va a generar absolutamente nada para su vejez solo porque el hecho de cuidar, lavar, planchar, cocinar, atender, educar no es considerado trabajo. Entonces, ahora, yo vengo evidentemente y de una posición muy distinta, desde un privilegio que reconozco y
y evidentemente quisiera para el resto, pero hay mujeres que no tienen esa posibilidad y que igual trabajan el doble o el triple. Madres solteras, como te decía, madres jóvenes. Entonces, para cuando se proyecten a una vejez digna, necesitamos tener esa pensión específicamente para un grupo poblacional. Ampliar el programa Pensión 65 para nosotros es importantísimo. Y solamente para terminar con esto, porque además las mamitas que gestionan las ollas comunes son normalmente adultos mayores. Ojo, hay muchísimas que Sí, son es cierto. mayores. Claro, y en efecto, como tú dices, y creo que la pandemia lo ha desnudado mucho, ¿no? Los trabajos no remunerados que tienen las mujeres en casa y cómo ahora tienen que ocuparse del hogar propio, de los hijos, de la educación, de la limpieza, de la casa, y además en estos casos concretos que estamos hablando de mujeres que son líderes y que representan a su comunidad, ¿no? Entonces, darle visibilidad y valorar ese saber, porque son personas organizadas, que tienen comunidad organizada. Entonces, es importante eso también mencionarlo, ¿no? Y no En otro solamente plan, perdóname, en otro plan en que lo vi, me sorprendió, yo acá, como te dije, hice la comparación entre todos los planes, creo que es algo importante que logren consensos desde el Congreso, lo vi también en el plan de Fuerza Popular, entonces, qué importante sería que las diferentes bancadas tomen esto como prioridad, y creo que, como te digo, es otro de los puntos que veo que varios partidos lo tienen claro, el tema del liderazgo mujer, mujeres que son líderes en su comunidad y que hay que escucharles y darles una plataforma para que puedan articular sus estrategias, ¿no? Y además porque nadie mejor que ellas conoce qué necesita y cuáles son las carencias de cada uno de los espacios en los que ellas lideran, ¿no? tal cual, y lo que tú has dicho también lo resumo, ¿no? Mucha gente dice, "Ay, es plata, es plata, es plata". No es darle plata en realidad a estas mujeres, es darle los insumos para que ellas mismas con su trabajo generen para el resto de la comunidad alimentos, un plato de comida, servicios, etcétera, ¿no? O fomenten en general una economía comunitaria que también dinamiza mucho a las personas que viven en ese entorno. Entonces, eso me parece importante y qué bueno que, mira, oye, con Fuerza Popular tenemos de la A a la Z en diferencias, pero si podemos apuntalar las ollas comunes y esa va a ser nuestra plataforma común, oye, yo me siento con alguna de las chicas o chicos que estén trabajando ahí al Congreso y si llegamos, pues lo haremos, ¿no? Un último tema, Manuela, como para que no nos vuelva a fallar el internet e igual no dejar de abordarlo, era el tema, a ver, este es un tema muy espinoso, pero sí creo que tú lo has tocado mejor que nadie y por eso también quería hablarlo contigo. Más allá de la discusión del aborto, el aborto terapéutico, el aborto en diferentes causales, que yo sé que es un tema muy impopular en redes, en las calles, y en general es un tema con muy poco consenso en todas las fuerzas políticas, sí el tema de salud sexual y reproductiva es en el que más consensos he encontrado. Oye, yo he debatido con candidatas del señor Rafael López Aliaga que me han dicho, oye, yo también estoy de acuerdo con salud sexual y reproductiva. Vamos a ver qué enfoque le damos que nos ponga felices a todos, pero es importante. Y ya para mí eso era un golazo, salir de un debate de estrechándole la mano o haciendo el puñito con alguien que me diga, sí, sí podemos trabajar o empezar a trabajar en eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que ese ciclo de violencia es bastante injusto, ¿no? Porque es prohibirle a la mujer tomar decisiones sobre su cuerpo y también prohibirle tener acceso a la información que le permitiría evitar llegar a ese punto en el que tenga que decidir, ¿no? Entonces, a ver, pongámonos claros, ¿qué es lo que queremos evitar? Que las mujeres tengan autonomía sobre su sexualidad, que las mujeres puedan decidir sobre su sexualidad. ¿Qué es lo que exactamente están queriendo, o, digamos, prohibirle, ¿no? Porque se trataría de tener un enfoque de educación sexual integral desde la adolescencia, que sé que también es un plan en más de un solo partido, no son muchos, pero sé que, por ejemplo, Juntos por el Perú lo tiene, educación sexual integral desde la adolescencia, que le permitiría a las mujeres y también a los hombres, a los jóvenes, tomar decisiones con respecto a su vida sexual de manera informada. Porque vamos a ser muy claros en cuanto a algo. El prohibirle el acceso a la información a los jóvenes, a los adolescentes, no va a evitar que tengan relaciones sexuales. Ellos ya las tienen. Lo que va a hacer es que puedan tenerlas más informados y con métodos anticonceptivos que puedan evitar, de lo que hablamos al inicio del live, la altísima tasa que tenemos de embarazo adolescente y de deserción escolar, porque es causa-efecto, ¿no? Entonces, ok, si no queremos llegar a este punto en el que tú mencionas, que de todas maneras yo me manifiesto abiertamente y creo que No, jamás lo he escondido, una persona que está a favor
del aborto legal, de descriminalizar el aborto. Sé que ustedes lo tienen incluido en el plan hasta las 12 semanas. Otro partido donde lo vi fue el Partido Morado, sin embargo, no es clara la postura del partido en cuanto a qué acciones tomaría, ¿no? ¿Qué casos o en qué casos se permitiría, ¿no? Dicen, sí, ok, nos parece que el aborto ya existe y la criminalización de esto hace que mueran muchas mujeres, pero no sabemos qué medidas exactas van a tomar. Eso sería una crítica que yo haría de manera personal a su plan de gobierno. Pero bueno, para no irme, entonces, si no queremos llegar a esta discusión, demos herramientas desde la adolescencia, ¿no? Atención primaria, educación desde el primer flanco, para que los adolescentes puedan tomar este tipo de decisiones mejor informados y que tengan acceso gratuito a métodos anticoncepción modernos en sus postas, porque a pesar de que la realidad es que actualmente están en teoría permitidos y que tú vas a una posta y te lo dan, sabemos que no es así, que les hacen un montón de preguntas a las chicas, a las adolescentes, se sienten estigmatizadas, juzgadas. Los métodos que existen o digamos a la mano son muy básicos, cuando hoy por hoy ya hay métodos mucho más modernos que podrían y deberían tener de manera libre y gratuita, ¿no? Es su derecho. Sí, hay un montón de trabajo que hacer ahí porque además se carga mucho esta responsabilidad a las mujeres. Gente, la vasectomía es reversible. Podemos empezar a hablar también de la vasectomía en los hombres, dar información sobre ese procedimiento que además es un 2x3. No es nada doloroso, invasivo, después entiendo ambulatorio, en fin. Pero más allá de ese tema específicamente, sí quisiera hablar, cerrar con la idea de que la educación sexual y reproductiva es importantísimo para prevenir embarazo adolescente, pero además porque yo estuve en Willax hace unas semanas y la gente a veces cree, o al menos el conductor en ese espacio, y creo que algunos también ahí, creen que la educación sexual y reproductiva es enseñarle a los chicos sobre sexo y enseñarle a los chicos a ver pornografía y explicarles. Y eso no es. No. Eso de verdad no es. Por favor, no desinformemos. Cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, yo siempre pongo en el boca a boca cuando hablo con gente el ejemplo de esta campaña que se hizo desde Defensa Civil del yo sé cuidar mi cuerpo. Creo que muchos se acuerdan del sí. Yo sé cuidar mi cuerpo. Ok. Obviamente tiene que haber una pertinencia etaria, ¿no es cierto? Para un niño no es la misma tipo de educación que para un adolescente o para que un adulto, pero para que el niño sepa como principio básico que su cuerpo nadie lo toca, que cada parte de él, sobre todo los genitales, tienen un nombre propio, ¿no? Y que sepa también identificarlos y respetar el ajeno. Eso ya es algo que puede uno ir trabajando como parte de una educación. De ahí hay quienes dicen, no, educación sexual es darle condones a todos y que todos, ¿no es cierto?, tengan... Libertinaje, claro. Exacto, eso no es. Entonces hay que desmitificar y explicarle un poco a la gente que estamos hablando de propuestas responsables, no es nada del otro mundo, sino que lamentablemente muchos sectores conservadores quieren llevarlo al morbo que quizá ellos mismos tengan, no lo sé. Claro, de hecho creo que la educación sexual en primera instancia se empieza desde casa, ¿no? Como lo decimos varias veces desde nuestro espacio, no es la charla del sexo, que antes era así, ¿no? Cuando cumples cierta edad, tus papás te van a dar la charla de sexo, sino que es una conversación perenne a lo largo de tu vida y en diferentes instancias de la vida, los niños, las niñas van teniendo cuestiones, van preguntándose sobre la sexualidad. Y lo que tú dices es clave. La educación sexual desde la infancia podría ser la principal barrera para evitar o al menos reducir los casos de violencia infantil, que también es una tasa alta, ¿no? De violencia sexual contra los niños y contra las niñas, que en la pandemia se ha incrementado muchísimo porque han estado encerrados en casa con sus agresores. Bueno, Manuela, yo creo que con estos temas de base, o al menos he mencionado algunos que nosotros hemos tratado en nuestro plan de gobierno, a mí me alegra muchísimo conversar contigo, también apelando a que manejas una fuente de información e en general manejas información de otras candidaturas, de otros partidos, de lo que te informas e informas al resto, que para mí ya de por sí te digo, y no es por ser patera, pero en verdad valoro muchísimo este tipo de oferta informativa más allá de la tradicional. También he estado en medios de comunicación, quizá no tanto tiempo, pero me parece valiosísimo que esté ahí Dilo Fuerte, que estén estas plataformas sobre el tema sexual, etcétera. Y además que podamos encontrar que hay cosas que sí se puedan conversar con otras fuerzas políticas, porque vamos a tener bancada muchos partidos, eso creo que está bastante claro, pero la idea es cómo tratamos de construir y no destruirnos los unos a los otros, que de eso ya hemos tenido bastantes años, ¿no? Sí, yo te digo, y creo que ahora aquí en pro de los ciudadanos, lo que queremos es que quienes terminen representándonos en el Congreso puedan lograr consensos y puedan trabajar
en conjunto, ¿no? Porque ya el curul, una vez que estén allí, los objetivos tienen que ser hacia adelante, ¿no? Olvidar riñas políticas, olvidar problemas del pasado y empezar a trabajar por el Perú, que tan golpeado está políticamente. Creo que todos tenemos esta sensación de que estamos hartos de que los políticos nos traicionen, de la corrupción que parece estar enraizada. Entonces, más allá de lo que pase este domingo, esperar y desear que los partidos políticos puedan llegar a consensos desde el Congreso, que es su labor, ¿no? Sí, sí, por lo menos mi compromiso va por ese lado y la verdad te agradezco muchísimo haber formado parte de esta charla que creo que además le ha dado mucha información a otras personas o de repente por ahí como la persona que puso, sí, por lo menos deben haber más congresistas mujeres, ya hayamos removido un poquito la Un conciencia. pasito, un pasito, un Un pasito pasito. en la vez, sobre todo en la agenda de género. Muchísimas gracias, Manuela. Qué bueno, gracias a ti y ojalá que no sea la última vez. Creo que estos espacios son importantes, más allá de las diferentes ideas que podamos tener. Siempre desearía que este espacio donde las personas comenten fuera un poco más enriquecedor y si quiero decirlo, me da mucha lástima que haya tantos comentarios de acoso, de opiniones paupérrimas que no suman en nada y ojalá que este tipo de espacios pudieran darse en un ambiente más seguro donde los ciudadanos pudieran conversar, o sea, qué mejor que poder conversar a través de Instagram con un candidato, con una candidata en este caso, y quién sabe más adelante una congresista, y que ojalá se den de mejor manera, ¿no? Que aprovechen también las personas estos espacios para hablar con respeto y con dudas reales que podrían sumar y construir más que destruir. Sí, yo que he leído de todo, Manuela, igual te digo que creo que los comentarios más valiosos son los que no se publican. Están, ¿ah? Están, de verdad que la Sí, gente qué está bueno, qué hasta bueno. luego. Sí, así que Perfecto. nada, con mucho Bueno, optimismo, Sigrid, igual te agradezco y ya ojalá que como dices tú, nos encontremos más adelante y sigamos conversando de esto. muchas gracias. Chao, Sigrid, Cuídate cuídate. mucho. Chao, nos vemos.